Bueno, ahora nos tocaría hablar del segundo pensador más influyente en la conformación de la escuela de la economía clásica, que fue, sin dudas, David Ricardo. Ricardo, a diferencia de Malthus, era laico, de familia judía. Malthus era un comerciante, trabajaba en la bolsa de cereales de Londres y se dedicaba básicamente a la compra y venta de productos agrícolas para los mercados circundantes a la capital de Inglaterra y los mercados de exportación e importación. Su trabajo intelectual más importante es un texto que escribió en 1817 y que se titula Principios de Economía Política y Tributación, y que va a constituir la obra más importante, sin dudas, de la escuela liberal. La relevancia de Ricardo en el pensamiento económico es que Ricardo tiene el privilegio de haber sido uno de los padres del liberalismo junto con Adam Smith y el reverendo Malthus. Pero también, de manera indirecta, uno de los padres del socialismo, porque Ricardo será el autor al que Carlos Marx con mayor dedicación va a estudiar y al que con mayor profundidad va a leer y a criticar, y que le va a servir a el filósofo alemán para elaborar su famosa teoría de la plusvalía. Por lo tanto, conocer a Ricardo nos va a servir para entender, por un lado, los principios básicos del liberalismo, pero por el otro lado también para comprender los principios de la teoría marxista. La relevancia de Ricardo entonces en el pensamiento económico es singular y a su vez decisiva. Los principios de economía política y tributación, como decíamos, fueron publicados en 1817, y en esa etapa Inglaterra acaba de salir de las guerras napoleónicas y se encuentra de manera incipiente ingresando en el proceso de industrialización. Pero hay que aclarar, como lo hemos hecho también con Malthus, que Ricardo no es un pensador que pueda asociarse fácilmente a la etapa industrial de Inglaterra, sino que todavía es un pensador muy influido por las teorías vinculadas a la Inglaterra preindustrial. Ricardo había leído atentamente los textos de Adam Smith y era amigo personal del reverendo Malthus, y por lo tanto conocía muy bien sus teorías sobre la población y sus ideas sobre la productividad humana y la pobreza. El eje del trabajo de Ricardo ronda en torno al problema de la producción de bienes y servicios y la agregación de valor a los mismos. La gran pregunta que Ricardo se va a hacer es cómo se compone el precio de un bien que se ofrece en el mercado. Es decir, cómo se compone dentro del precio final de un bien X, cómo se compone las diferentes rentas percibidas por las diferentes ramas productivas que han hecho posible la fabricación de ese bien. Es decir, cuánto corresponde a la renta agraria, cuánto corresponde al trabajo asalariado o al trabajo de los obreros y cuánto corresponde a la renta del capital. El análisis que Ricardo va a hacer del valor de mercado de los bienes, es decir, su famosa teoría del valor, es lo que a continuación trataremos de explicar con cierto detalle. Una aclaración más vinculada con esto. Malthus va a seguir sosteniendo, como lo hizo Ricardo, que la pobreza es esencialmente un fenómeno individual. Para Ricardo, los pobres son pobres porque no han sido capaces de salir autónoma y libremente de la pobreza. Los esfuerzos que la sociedad puede hacer para erradicarla son, en primer lugar, inútiles y, en segundo lugar, absolutamente antieconómicos, en la medida en que los recursos que se vuelcan para ayudar a los pobres son recursos que salen del mercado productivo y, por lo tanto, se desperdician. Ricardo, junto con Malthus, es el que va a considerar a la pobreza un dato de la realidad de una economía con baja productividad del trabajo humano y, en consecuencia, una economía que no genera los bienes suficientes para ser disfrutados por todos. El liberalismo va a encontrar en Malthus al otro gran teórico que va a permitir
que la pobreza quede naturalizada como un hecho absolutamente inevitable dentro de la economía capitalista y que por lo tanto se salga de ella solo a través del mérito, el egoísmo y el esfuerzo individual. Aquí es donde las teorías smithianas, las teorías malthusianas y las teorías ricardianas confluyen para conformar eso que hoy conocemos como la economía clásica o economía liberal.